Bueno, gente, sean bienvenidos al video del día de hoy. Hoy en su canal AR Lucha vamos a estar hablando de tres temas en particular. Número uno, falsos maestros o falta de adaptabilidad. Número 2, estilos obsoletos o poca evolución, lo cual los hizo menos prácticos a cómo iba pasando el tiempo. Número 3, McDoyos. Van a ser los tres temas principales que vamos a tratar, pero también vienen unos cuantos extra. Si bien los tres temas principales se puede confundir el de los maestros y lo que vienen siendo los estilos poco prácticos o obsoletos, son cosas un tanto diferentes que ya veremos a lo largo del video. Pero bueno, gente, en el tema extra estaremos dando una tier list de cuáles serían los estilos más efectivos principalmente para desempeñar en MMA, como también una tier list con los estilos que yo diría que es donde más abundan los McDojos. Al mismo tiempo que se podrá ir reaccionando a unos cuantos clics medios peculiares que tengan que ver con el tema, acompañado de un practicante de deporte de contacto como es un boxeador. Y pues vamos a estar checando varias cositas interesantes. Espero que les guste el video, gente. Comenzamos. Bueno, gente, después de esa introducción vamos a especificar una descripción de cómo va a ir cada parte del video. Primero que nada, comenzamos con lo que vendrá siendo una pequeña introducción de lo que van a ser los temas, como ya habíamos dicho al intro del video, pero también se podrá decir va a haber una breve opinión personal. En lo personal, la mayoría de las artes marciales, ya sean tradicionales o las más se podrá decir modernas, igual que los deportes de contacto, yo diría que casi todos, en un 90% te sirven para la defensa. Por experiencia que he tenido, se podrá decir, en algunos gimnasios que he ido, lo que he podido aprender en otras cosas y compañeros y amigos que tengo, que me pueden dar, digamos, se podrá decir testimonio. Yo diría que en un 90%, obviamente, una persona no entrenada, pues está en desventaja con una persona entrenada. Incluso se podrá decir, aunque no sea un arte marcial y sea un deporte de contacto, o en general se podrá decir una persona en mejor condición física, obviamente tiene la ventaja. El tema viene siendo de aquellos, digamos, se podrá decir, estilos un tanto controversiales, los cuales incluso te dejan en desventaja, o aquellos que ya ni se podrán considerar artes marciales, que ya nada más es una estafa. Pero de eso estaremos más hablando adelante para ver cuáles son. Y también se podrá decir, una vez aclarando esto, comenzamos. Bueno, gente, ya llegamos al tema de la videoreacción. El día de hoy nos acompaña mi compañero, mi amigo Kaiser, el cual pues se tiene experiencia en boxeo. Más o menos acá cuenta, Kaiser, tu experiencia en boxeo. Por lo menos una breve introducción. A ver, llegué a amateur, tuve clasificación, llegué- es- pasé el examen a profesional, no tuve peleas profesionales tal cual por temas personales, mejor no me explico. Y entrené de los 11, si no me equivoco, sí fueron de los 11 a los 17 años. Ok. Y bueno, gente, principalmente como ya les había dicho en el video, ya vieron las otras partes para donde estamos llegando a este momento. Hablamos de estilos obsoletos o falsos maestros. El día de hoy tenemos una de las polémicas más grandes de las artes marciales, principalmente tradicionales chinas, porque las japonesas es un tema que vamos a ver más adelante. En el video del día de hoy tenemos uno de los videos más conocidos, Xu Xiaodong contra básicamente un maestro de Wing Chun en China. Xu Xiaodong pues fue un peleador, o bueno, sigue siendo un peleador, pero ya tantito, ya no tiene tantos reflectores encima de él, que se dedicó a destrozar a maestros de artes marciales tradicionales. Literalmente es destrozar, no es que ni siquiera dieran pelea. El video del día de hoy pues básicamente tenemos contra un maestro de Wing Chun, que de hecho, desde si la memoria no me falla, también tuvo una pelea contra otro practicante, creo que de Muay Thai, y no le fue tan diferente a lo que le fue el día de hoy. Pero bueno, gente, vamos a reaccionar. Y pues acá veremos qué opina de la mano de un practicante de boxeo, qué es lo que cometió de errores o qué tan fuerte estuvo la golpiza, gente, porque no hay otras palabras. A ver, empezando por la postura, Ajá. que las manos, güey, las manos son lo que más me da ansiedad ahí.
Que si bien existe la guardia alta, pero pues es un tema del Wing Chun que si no mal recuerdo por lo que investigué, literalmente tienen como la costumbre de centralizar todo como en una línea y según ellos en base de golpes de cadena creen llegar más al rival, cuando de hecho se podría decir la postura de la mano a no tenerla extendida de cierta manera como en el boxeo tienes menos envergadura. Y bueno, lo único resaltante platicando con otros compañeros de MMA serían las patadas que llegan a dar de anticipación, las patadas frontales, pero tienes que adaptarlo mucho. Pero bueno, ahora sí vamos a volver acá al video. Lo va a tirar. Está muy recto. No se ve, pero creo que está muy recto. A ver, ¿cómo? Está muy recto cuando pega. Mm, Esto y aparte, a pesar de que los practicantes de Wing Chun supuestamente el golpe de cadena, básicamente spamear golpes, se podría decir no sé qué tanto daño real haga. Yo creo que sería más molesto para una persona que no está acostumbrada al clinch. Pero así que digamos, Sí, probabilidad de noquear. sí, sí, el pegar el rap, o sea, hacer como la secuencia de golpes, sí te sirve y todo, porque hay combinaciones igual que en el boxeo. Pero la cuestión de la postura, más que nada. Porque un golpe y como está tan recto, o sea, por ejemplo, cuando estaba en la postura inicial, se recargaba mucho en el pie de atrás. Entonces un golpe que lo llegue a empujar lo va a tirar más fácil que si se apoya en el frontal. Ok, vamos a continuar con el video. ¿Viste? Ajá. Una cosa que hay que aclarar es que principalmente muchos practicantes de Wing Chun, sobre todo en los comentarios, dicen que porque Ryu Xiaodong nunca se enfrentó a practicantes jóvenes. En esta ocasión se podría decir, pues no tenían mucha diferencia de edad ninguno de los dos, la verdad. Y luego A se ver, pero podría el decir, tipo se ve de 30 años, o sea, joven como para que digas que la edad es al- algo así, tan, no creo. Es que ajá, Kaiser no me duró una ronda. Robert, aguanta. efectivamente se podría decir el tema viene siendo de que pues no tiene tanta diferencia de edad. Y aparte se podría decir, si hay practicantes de Wing Chun, que ya después estaremos viendo a continuación los practicantes que más o menos destacaron en MMA, pero como en todo, tienes que adaptar mucho y esta pues es la postura tradicional, es todo como si en el karate usaras exactamente cada kata, no lo adaptaron para nada, más aparte que se podría decir, lo que tiene es que en China esto fue una controversia en el apartado de que incluso pues empezaron a quitarle puntos de ciudadanía o no me acuerdo cómo se llaman, en general en China te controla mucho, pero pues no le Ah, gustó sí, esto a eso, China. que por Crédito patrimonio social. nacional, algo así, ¿no? Crédito Ajá, sí, social se llama. sí, crédito social. Al final del día, Xiu Xiaodong ya no podía ni subirse a lo que era el tren, literal. Terminó exiliado de cierta manera a Australia. Actualmente no tengo conocimiento si sigue en Australia o ya volvió a un país asiático, pero lo único que sé es que ya abrió su gimnasio y sigue recibiendo retos, pero ya no en tanta medida. Pero bueno, otro dato curioso es que incluso le pusieron precio a su cabeza para que un maestro de Kung Fu le ganara, cual pues nunca pasó. A ver, tenemos acá en esta ocasión, a ver, ya se arregló el Es audio. que la cuestión de los seminarios es algo bien falso, man. ¿Cómo vas a aprender una técnica que a muchos les lleva años? En unos cuantos meses o en una semana. O luego en horas, minutos, no sé. Luego me ha tocado ver los seminarios que dan como para mujeres. Y no tengo nada en contra de que las mujeres aprendan a defender. Pero que te digan, una hora cada 3 meses para aprenderte a defender. Una hora de No, fallo.
Y bueno, principalmente acá tenemos a Dika Joe, que pues es un artista marcial que tiene mucho éxito en Corea de cierta manera. Y pues en algún momento de su vida quiso probar su estilo contra lo que viene siendo Manny Pacquiao en una pelea de boxeo. No, no es por ser nada, pero la imagen representa toda la pelea. El tipo está deprimidísimo, el de pantaloncillos rojos. Sí. Es Vamos con que la puta de su tiene el vida. punto de que muchos que conozco que son A ver, charlatanes, sí, huevos tuvo, huevos tuvo. seamos honestos. Porque, Nadie no cualquiera sube con Pacquiao. ajá, ajá, no solamente enfrentó a un boxeador, sino agarró uno de los tocs, se podría decir. De que Sí, tuvo sí, huevos, tuvo huevos. Solo que ahí entra el dicho de que no sabe si es valor o es sumamente estúpido. Ah, pero como sea, tiene tiene a mérito. ver, respeto. Tiene Pero mérito, sí, bueno, sí, sí. comenzamos con la pelea. No lo ven ni a los ojos. Ajá. Vamos a comenzar, gente. Dika Joe contra Manny Pacquiao. Fue una pelea, se podría decir como tal, de 6 rounds. Y pues se podría decir, aquí veremos, fue boxeo enteramente. Dika Joe, pues se vendía de cierta manera como la reencarnación de Bruce Lee. Los seminarios que repartía, que impartía, estaba bastante, no sé. Hay striking, mínimo a comparación de otras marciales que son muy defraudulentas. Hay mínimo tantito striking, pero tampoco se vayan a creer que con un golpecito vas a mandar a una persona a volar. Pero se podría decir, acá se vino contra Manny Pacquiao a pelear. Y pues Y le esta dio es la ring. pelea. A ver. Se ve que el tipo le tiene miedo al golpe. A ver. Algunos. El tipo usa mucho Uy. el jab, ¿eh? Usa mucho el jab para mantener distancia. Ujú. Por eso lo que decía del ring grande. El tipo, yo digo que sabía que no iba a ganar desde un inicio y dijo, voy a recibir el menos golpe posible. ¿Ves? No, Ujú. está intentando guardar distancia con el jab. Robert Sedbey. Uy. El tipo, no creo que sea estrategia porque baja mucho la mano. A pesar de que hay cortes que son así, el tipo baja la mano. No sé si por cansancio o por maña. Ya se ve enterísimo, mano. Dato curioso y de por qué yo critico las peleas de influencers es justamente por esto. El tipo está soltando demasiados golpes y en una pelea de influencers, eso te lo contabilizan como si los conectaras. Mm. En una pelea de real de boxeo, ¿no? O sea, está dando todo a la guardia. Aquí el único punto rescatable para Dika Joy es que mínimo no está siendo tan desastroso como algunos otros, se podría decir, maestros de artes marciales. Pero pues aún así se podría decir, sí, que digamos, como para estar al nivel de un boxeador, no. No, pero se ve que el tipo le tiene miedo al golpe a la cara. Ujú, De hecho, hubo un momento que hasta como que se giró. ujú. ¿Ve? Muy como que otra vez quería girarse.
Ahí lo tomaron como resbalón, pero creo que tiene la maña de cuando agarra de cuando va a abrazar o entra en clinch, como que entra con la cabeza por delante, como si fuera a embestir. Pero primero nunca. Pues lo impresionante es que duraban varios rounds, la verdad. No, pero a ver, igual es una pelea de exhibición a 6 rounds, Ajá. y se ve que está en el territorio del maestro, como se le llame. Entonces, me imagino que la condición era no noquear. Ve, lo prim el tipo cubre mucho la cabeza. Al mínimo golpe de la cabeza la cubre, no, obviamente el chiste es no recibir golpes, ¿no? Claro, Ajá. pero el tipo, le dan un golpe a la cabeza y se remueve. De hecho, en el primer round como que hasta recorrió medio ring por un solo golpe que le dieron. Ve, cuando entra como si fuera en con la cabeza, no sé por qué tiene esa maña. Distancia. Hay algo que no entiendo por qué los boxeadores, inclusive hasta a mí me costó, el meterte en la cabeza, el usar el jab para mantener distancia. Es que con el Jack puedes guiar más o menos. Sí, pero o sea, a excepción de tops, mundiales, los peleadores promedios para abajo se le, este, ¿Se les no sé, dificulta? pues, no es que se les dificulte, es como una maña que no aplicarlo, pues. Mm, ok, pero A bueno. mí me costó mucho aprender que con el jab ganas las peleas. Aquí tenemos a Kilala, que pues viene siendo el que tiene, se podrá decir, las espinilleras de color azul contra un practicante de MMA, en una pelea obviamente de MMA. Kilala, pues se podrá decir, tiene base de Wing Chun, pero la ha sabido medianamente adaptar, se podrá decir. Y vamos a ver cómo lo hace en esta ocasión, esto es MMA. Sí, sí, okey, sí. Wing Chun. A ver, adelantamos un poco, a ver exactamente dónde comienza. A ver. ¿Quién es el que, supuestamente no sabe nada acá? ¿O qué? El practicante de Wing Chun es el de espinillera azul, este de aquí. El de MMA sería este de Ajá. acá. Que de hecho de Wing Chun en lo personal yo diría que es el que más o menos supo adaptarse al MMA. Porque hay peleas incluso donde gana contra otros practicantes. Pero yo diría que este sería el que más o menos supo adaptar el Wing Chun. Porque no sale con el Wing Chun por defecto, se podría decir, es una adaptación. Es como A ver, incluso yo si fuera un farsante que quiere presumir y vender una escuela patito, usaría esa imagen. Esa imagen vende mucho porque pareciera que el otro tipo no sabe ni qué hacer y yo ya estaba dando el golpe. Porque ahí, en esa imagen el golpe prácticamente va a la mandíbula. Sí. A ver, vamos a comenzar. No, ok, el tipo sí debe de tener experiencia, porque el cómo se zafó ahí del suelo, no sé por qué, pero se me asemeja mucho a lo que luego se ve en MMA. Bueno, en UFC más Ajá. bien. Sí, bueno, principalmente se podrá decir Kilala, por eso yo digo que es el que ha sabido adaptar, porque no se queda Ajá, perdón, solamente con Wing Chun. Tiene, creo que otros conocimientos en otras artes marciales y nada más adapta unas cuantas cosas. sí, desde la postura. No es una postura que tendría alguien que solamente aprendió eso.
A lo mejor el tipo ahí, no sé, pero no creo que sea ambidiestro, porque ya cambió de guardia 2 veces. Lo que me llama la atención y creo que lo que busca el practicante Wing Chun, es como hacer un agarre. Porque por lo que veo que siempre que alguien tira un gol, bueno, el otro tipo tira un golpe, intenta como que hacer un agarre, tomarle la espalda. Ujú. Principalmente en MMA siempre vas a tener que buscar la espalda en lo personal y es lo que tú vas a evitar intentar hacer, perder la espalda, que es donde ya No, pero básicamente o sea, estás. mira, fíjate, Ujú, siempre que el otro tira un golpe, él busca agarrar la mano, no busca bloquearlo o hacer una contra. ujú. O sea, evita, justamente por eso que pasó ahorita, intenta Ok, evitar el ahí striking. entró un double leg y supo defender medianamente bien. La defensa contra el double leg es hacerte para atrás para que no te Ahí sí pueda no sé derribar. cómo tengo muy poco, Con- conocimiento de llaves, más ajá. allá de las famosas. Es como, por ejemplo, el double leg sí hizo de cierta manera buena defensa, pero pues quedó ahí en un intermedio. Creo que, a ver, si no mal le entiendo, es como que alejar las piernas, ¿no? Para evitar el derribo que caigas de espalda, ¿no? Ajá. Te tienes que hacer de cierta manera para enfrente, pero alejar las piernas para atrás. Ajá, porque es como, lo que vendría siendo la lucha libre, un poco la spear, ¿no? O sea, que te jalan las piernas para atrás y te tiran, caes de espalda. Tú vas a buscar, se podrá decir, depende, se podrá decir, hay double legs que nada más como que buscas que se trompiece sin tanta fuerza, pero el chiste aquí del double leg es agarrarlo, intentar como embestirlo de cierta manera, se podría decir, no encuentro las palabras adecuadas, y al mismo tiempo con tus brazos intentar jalar las piernas hacia ti, se podría decir, para que caiga de Ajá. espaldas. El tema es que debes de meterlo, también está la entrada de una pierna que es lo mismo, pero pues nada más literal tomas una sola pierna, no las dos. Pero bueno, Ok. la defensa medianamente estuvo bien. Sí, pero el tipo sabe que no puede entrar en intercambio de golpes. Ajá. Porque él justamente ve, siempre que el otro tipo intenta entrar, intenta como que agarrar la mano y hacer intentar hacer una llave o algo. Yo diría Y que cuando más entra en viene siendo intercambio, sale rápido. yo diría más o menos que intenta hacer como los mentados bloqueos. La madre, qué buena transición. Ush. Sí, no, le ganó ya ahí, le ganó. Esas son de las transiciones que tu maestro te dicen, ahora sí te la rifaste como tendría que ser, como sale Te la rifaste, básicamente. Fernando. Ajá. Literalmente lo que pasó fue una transición aérea a un ámbar. Sí, pero ve, y intentó agarrar. Aguanta. Ajá. Intentó bloquear rodillazos con su mano, como está explicando ahorita igual. Pero en ese momento aprovechó por la transición aérea. Vendría siendo como la finta de un ópera, de un gancho a un ópera ascendente, ¿no? Ajá. Como de diagonal, ¿no? Vendría siendo. Este fue el anterior video fue el resultado de un practicante que más o menos lo supo adaptar. Ahora quiero que veamos un tema muy controversial de un sparring de un practicante de Wing Chun, ya que esto no sé hasta cierto punto qué tanto podría salir como sparring. Creo que no hay necesidad, ¿no? Ya regresé, disculpe, pasó ahí unas cositas. Este, A ver, ¿ya regresaste dato entonces? curioso, el tipo de la careta, nada más ahorita lo que vi, por miedo a un golpe en la cara, está exponiendo la mandíbula. Ajá. Y a ver, déjame acerco tantito más. Creo que traen la careta de Kudo. La careta de Kudo, ¿cómo mierda vas a tener? Obviamente te siente el golpe, ¿no? Pero te libra de daño facial. Es un pedazo, se podría decir, yo lo compararía con el casco de motociclista. No te va a romper la nariz. Se podría decir que deberías de perder tantito miedo.
Pero mira, por ejemplo, ahí es lo que te decía, el de careta roja está rectísimo. Un golpe en la cara, en el pecho, ni siquiera que sea fuerte, que lleve impulso, lo va a tirar. Ajá. Primero que nada, el sparring lo veo muy cuestionable en lo personal, de los dos. Ven, no tiene centro de gravedad. Supongo que esto no hay ningún. Ambos son amateurs, ¿no? Son supuestamente practicantes, se podría decir ya llegando a youtubers del tema de Wing Chun, pero pues No yo diría, parecen los. No, no parecen, ¿no? ajá. Mira, el tipo de careta negra tiene cierto conocimiento, pero no se ve que tenga. Pero el tipo de careta roja sí se me hace una situación. No cuida nada su barbilla, los golpes no los tira de la cintura, no está bien parado, no sabe ni cómo caminar, entra caminando como si fuera una persona, como si estuviera ahí por la calle. Y qué dato curioso, bueno, tú lo has de saber, Aro, que en una pelea o bueno, en MMA, boxeo, hay formas de caminar sobre el ring para que no te estorben si te llegan de un golpe, puedes soltar un golpe de la forma correcta. Ajá, que Porque el depende. golpe, utilizas el torso, las piernas, los Ujú. hombros, la espalda, la cintura. Es que sí depende mucho la postura, se podría decir, y pues principalmente este es el que yo he notado más, no sé, literalmente, no creo que ni siquiera se aprendió lo del Wing Chun, lo de ellos, se podría decir. Era un tema bastante peculiar. Ahora vamos a ver el tema, primero te aclaremos, lo de Kilala e incluso lo de Dika Joe son los más rescatables de las artes marciales tradicionales, pero vamos a comenzar, se podría decir, con las escuelas falsas, gente. En primer lugar, ¿cómo sería identificar algo que a cualquier persona se daría cuenta? Es esto. A ver, no es por ser mamón, pero ¿quiere imitar a Goku o por qué los atuendos? A ver, esto si quieren algún día identificar un McDojo o cualquier cosa falsa, este sería la descripción más básica. Los uniformes exageradamente estúpidos, literal. Ok, como... Ok, que es como si el otro tipo no pusiera posición en su pierna. Ajá. Claro, vas a lograr eso. Yo tengo un problema y es que cómo vas a Y en lanzar todo, el... espérate, aguanta, y en todo el tiempo que hiciste esos movimientos, el otro tipo no hace nada. Ajá, Claro, ¿no? O sea, ajá. tú vas a hacer 8 movimientos y el tipo va a soltar un golpe. Ujú. Deja de eso, yo tengo un problema de por qué tienen el brazo completamente abierto, así. Me suena a ruptura de codo, güey. Ajá, Ok, ok. ese a medias podría ser cierto, muy a medias, casi nada. Y volvemos a este indicio. Ya el de boxeo luego tendrá que esperar. Primero vamos a ver este. Pues te falló la misma llave de cabeza que según el tipo. Bueno, ahí podría, ahí, ok, ahí te caíste 3 veces y Ajá. y esas caricias. A ver, para empezar, como si eso te bajara. Ajá. Los golpes con puño sí, pero las palmaditas, ¿por qué? Ajá. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Bueno, aquí no hay mucha explicación, gente. Acá literalmente hay muchas cosas que no cuadran. Que está basado según en su guardia, por ejemplo. El de Wing Chun, pues se podría decir es el de cinturón, el de short color negro.
Sí, se ve desde el momento en que aparta las manos de la cabeza Ajá. y los codos del torso. Ujú. Y el otro supuestamente es un practicante de kickboxing. Me imaginaría que sería más de karate por la postura, ¿no? Pero, a ver, se defendió, usó la defensa con los codos. Ajá. Es que ve, es lo que te digo, el tipo, el tener tan alejadas las manos, no le da la suficiente fuerza a sus golpes, entonces son palmaditas. A veces ya las que da el otro tipo, tienen más fuerza. Al menos los puñetazos, patadas, como digo, no sé. Pero prioriza la velocidad y cantidad sobre la calidad. Suena muy peculiar, pero eso tiene mucho sentido con los chinos. Sí, o sea, es que es eso, o sea, si te das cuenta como que hacen como las porristas cuando están con los pompones, ahí hacen Un golpe se encadena como un remolino. ajá, ándale, así. Yo Entonces siento más, no regresan los brazos y por lo mismo no les dan la suficiente fuerza, porque la fuerza de un golpe realmente no viene del brazo, viene de la ujú, cintura y de la espalda, y de las piernas. pero bueno, Pero el gente, otro tipo tampoco se ve que supiera mucho, te soy sincero. no, la verdad no. Pero se podría decir, aquí ya vamos con el tema, gente, que como ya terminamos tantito de cierta manera con el Wing Chun, que yo en lo personal, como les digo, este peleador Kilala es uno de los que más o menos lo aplicaba regular, pero es una combinación, un híbrido, ya no es el tradicional. Por ejemplo, y desde el punto de vista en opinión personal del karate, por ejemplo. De karate en UFC el que más destacó en su momento fue el Lyoto Machida. Supo adaptarlo, porque era adaptación. No vas ahí a aventarte como te enseñan con las katas. Y también en el karate tema, el tema viene siendo que hay varios estilos. Por ejemplo, los más útiles en lo personal e incluso se podría decir por efectividad en las propias estadísticas mostradas por varias empresas de MMA, sería el karate Kyokushin, que a pesar de que no hay golpes a la cara, es el que más te ayuda a lo que viene siendo administrar bien la energía. No te enseña a spamear las patadas como si fuera básicamente Street Fighters. Más aparte que como implementaron en su creación combinaciones con lo que vendrá siendo las low kick y los rodillazos de Muay Thai, es el más balanceado. Ahora sí ya no lo podría catalogar como karate porque ya al principio era un derivado y después hizo una arte marcial aparte. Está el kudo, que el kudo pues básicamente tiene las bases del kyokushin, pero ahí sí estaban permitidos los golpes a la cabeza, más aparte que agregó el judo, haciéndolo lo más parecido a las artes marciales mixtas versión Japón, se podrá decir la MMA japonesa, yo diría que es el más efectivo actualmente. O Karate Kyokushin o lo que viene siendo Kudo en ese apartado. Ahora, si vamos a artes marciales asiáticas efectivas para MMA, obviamente el más efectivo de todos es el Muay Thai. Es el striking perfecto. En lo personal se podrá decir los maestros de MMA te dicen, si puedes aprender boxeo y puedes aprender Muay Thai, ya tienes una cobertura de striking para que aunque seas grappler no te bajen tan fácil a punta de golpes. Pero ahora vamos con las artes marciales japonesas, que la más polémica de todas y la que ha mostrado menos eficacia ha sido el tema del aikido. El aikido, un arte marcial que de cierta manera sería como el hermano perdido del judo, los dos provenientes del jiu-jitsu japonés, que Ajá, pues lo que iba era, a decir. ajá, los dos provenientes del jiu-jitsu japonés, que se supone que era un arte marcial practicado por samurái y el jiu-jitsu japonés, pero pues primero salió el judo, ya después se podría decir se hizo el aikido como tal, pero con una base bastante diferente. Tenemos el judo que incluso se volvió deporte olímpico y tenemos el aikido que estaba más basado en lo espiritual de cierta manera. Si bien mucha gente dice que en el aikido no hay golpes, por lo que estuve investigando en ciertas partes, se podría decir como en ciertas ramas sí los incluían, pero era un arte que te vendía como manipular la fuerza del rival en su contra, y pues se podría decir a más derribos y proyecciones, no sumisiones. Lo cual en parte puede funcionar, pero aquí vamos a ver unas cuantas cosas medio peculiares. Tenemos en este video un practicante de Aikido que quiso retar a ¿Cómo un se llamaba el practicante, actor? ¿Cómo se llamaba el actor Steven Seagal. este? Ajá.
Porque yo veo esas películas donde el tipo les daba mil maromas a los tipos y como que los derribaba y iba por el otro y el otro güey nada más con el rebo ya se Ajá. moría, lo derrotaba. Es muy Es el Aikido, peculiar. ¿no? Ajá, este es el Aikido. Bueno, esto ya es en tema personal, gente. No lo voy a editar porque a mí la verdad me vale gorro lo que se podrá decir, pero tan solo porque no es falso Steven Seagal. Steven Seagal se podrá decir lo consideran como un prodigio en el Aikido, como una persona importante. Ahí es el problema. Cuando tienes un referente como Steven Seagal como persona importante en arte marcial, ahí es donde se empieza a derrumbar muchas cosas, gente. Pero bueno, Cuando tienes a ¿qué pues? Vladimir Putin. Ajá. Deja de No, eso, no, no, Stevie. eso no es mame, ¿no ves que Sí, Putin da seminarios de autodefensa y no sé qué? sí. De Jiu-Jitsu y no sé qué, o sea, ahí sí el güey sí le sabe, o sea. Ajá. De hecho, creo que Putin no me acuerdo qué cinta era en judo, se podría decir. Pero bueno, volviendo al tema del Aikido. Aquí tenemos un practicante de Aikido que en algún momento de sentirse a los sin se quiso retar a un practicante de Jiu-Jitsu brasileño. Que en lo personal el otro Ah, practicante no hizo Jiu-Jitsu brasileño. Hizo todo menos eso. Tampoco le hizo falta. A ver. Aquí los tenemos, gente. Y pues, espérate, ¿el Jiu-Jitsu y el Aikido tienen bofetadas y golpes? no. El Jiu-Jitsu se podría decir más o menos adaptado al MMA, pero aquí no hizo Jiu-Jitsu el de Jiu-Jitsu. Ah, Simplemente fue hasta donde yo sé, papeada. el Jiu-Jitsu no permite golpes, son puras llaves, según yo, ¿no? Ajá, pero literalmente aquí el practicante le aplicó todo lo que pudo, se podría decir striking. Ni siquiera hizo Jiu-Jitsu brasileño. El tema se podría decir es que es una de las partes básicas. Acá tenemos un derribo. Adiós, Ay, ahí le Coxy. pudo haber roto te juro que yo vi que le rompió la mano, güey, te lo juro. Ajá. Puede llegar a pasar, pero pues así se simplifica todo, gente. Este practicante de Aikido se metió a un gimnasio. El practicante de Jiu-Jitsu era también peleador de MMA y pues no aplicó nada de Jiu-Jitsu, pero no creo que haya hecho falta. Vamos a ver dónde empieza. Empezando por el vestuario o de la Ajá, espalda, no se me hace muy práctico el aikido. sí. A ver, acá tenemos el sparring. Que fue un sparring muy liviano, se podría decir. El practicante de MMA pues básicamente jugó con él. Ya ahí le pudo haber soltado 3 golpes a la cara y se las perdonó, Ajá, pero sí. Hay que reconocer que se consiguió un practicante de MMA que no lo iba a hacer pija. sí, alguien muy modesto, te soy sincero. Ajá, que no hizo O sea, el falta güey poner. está jugando con él total. Ajá, porque incluso cuando tú vas el primer día a un gimnasio, vas a practicar a un deporte de contacto principalmente, ya sea boxeo, muay thai, etcétera, luego te quieren dar la No te novatada dejan. de meterte una putiza y hay otros que sí te tratan con cariño. Dato curioso, los que te meten una putiza, para mí son escuelas perdidas, porque tú no puedes no, porque cuando tú vas a entrenar, eso para empezar te asusta al cliente. Otra, no te Ajá, pueden, te entras en un estado mental de negación de soy una mierda, no sé nada, me putearon, la chingada, ujú, y no aprendes. Y otra, no puedes poner a pelear a alguien sin saber nada, y no porque lo vayan a lastimar a él, sino porque él se puede lastimar al dar un mal golpe y lastimarse la muñeca, ajá. torcerse un tobillo. Eso que hacen de ponerte a pelear el primer día, al menos para mí es una estupidez. Sí, en este caso sí se encontró un buen practicante que no fue con buscar de humillar, más como de aprender de cierta manera para demostrarle que no hizo mucha falta. Ahí está una entrada, una pierna, ganar la espalda rápidamente, un mataleón, y pues no le soltó golpes para lastimar, la verdad. Otra cosa es que se podría decir que la calidad cardiovascular Fue del practicante de fue fue Aikido como estaba hacer jodido. sombra, ¿no? Fue Ajá, fue como hacer sombra, ¿no? Porque ni yo no diría sparring. El tipo de aikido se está muriendo. ajá. Pero bueno, vamos a buscar rápidamente. Este fue su primer sparring contra MMA en el 2017. Acá tenemos supuestamente un Chafal. maestro, ajá, un maestro de judo contra un practicante de aikido.
Serían los dos hermanos de la misma arte marcial, pero pues siempre hay un hermano sale mejor que otro, gente, hay que admitirlo. A ver, todavía eso que es el de camisa roja, todavía puede ser susceptible. Porque creo que en MMA sí hay un tipo de derribo así, no me acuerdo. Ajá. A ver, Es que ve el tipo de aikido, no sé cómo sea el otro, pero el tipo de aikido lo que hace, intenta que bueno, gente, este video literalmente fue cortito, pero fue lo básico, gente, en lo personal. Que luego hay un tema que luego estaremos hablando en un video aparte de las demostraciones de Aikido, porque hay un tema medio peculiar de Japón que yo diría que está muy parecido al tema de China y las artes marciales que hasta quisieron silenciar a Xiu Xiaodong, pero es un tema aparte. Por ejemplo, para identificar escuelas patitos sería hasta este video. A ver, gente, un ejemplo básico para identificar escuelas patito es este video propio, gente. Primero, que los uniformes se vean extremadamente ridículos. O que tengan uniformes de otras artes marciales. Porque, por ejemplo, a mí me tocó ir apenas la semana pasada a acompañar a un conocido a una competencia de kickboxing. Y hubo varios maestros que llevaban a sus estudiantes a la competencia, que era un dojo de karate y tenían lo que viene siendo el gi. Unos sí tenían el gi de karate y otros tenían gi como este, o tenían lo que viene siendo el gi de taekwondo. Cuando los uniformes están bien pintos es cuando ahí comienza a haber un tema. Otro tema es que caiga uniformes de colores que parezcan Power Rangers o uniformes así muy, ¿cómo se podría decir? Muy fantasiosos, se podría decir. O es con un que chingo ahí de ahí depende, parchecitos. porque te soy sincero, yo, he visto tipos, por ejemplo, hay un youtuber que en su momento fue un güey, parado de culo, disculpa la expresión de jiu-jitsu, y el tipo usaba, creo que es kimono, gi, no sé cómo se le llame. Se llama Usaba, gi... A ver. en jiu-jitsu usaba de colores muy azul, naranja como este. Es que sí se podría decir, pero depende. Por ejemplo, yo hablando en lo personal de karate, hay un tema, por ejemplo, el Kempo Karate, que es la versión americanizada del karate. En un momento los gringos dijeron el karate tradicional no funciona, voy a hacer mi propia versión más realista y resultó ser la más falsa. A ver, pero los de Kempo Karate sí tienen todo su uniforme blanco lleno de parches. Aquí el tema Es viene que siendo... yo diría que la practicidad del uniforme. A ver, un momento, Porque, déjame por ver. ejemplo, lo del aikido a mí sí se me hace muy raro por la cuestión. Es como, por ejemplo, aquí hay un tema que hay que aclarar en este video. A ver, un momento, vamos acá. Primero, tenemos al practicante de Aikido con el Aikidogi, creo que sería la traducción, porque el de Judo se llama Judogi, que nada más es el Gi, pero adaptado a cada arte marcial. Es como el de Karate, si no mal recuerdo, sería pronunciarlo Karategi, que creo que la única diferencia que hay en la vestimenta de Karate al de Judo es que yo sí he sentido que el de Judo está más grueso, como tal se podría decir el uniforme. No se va a romper, y el de Karate siento como que es una tela un poquito, un tanto más frágil de cierta manera, pero bueno, se entiende. Pero Es que bueno, también acá podría variar tenemos, dependiendo del proveedor, ¿no? También. ajá, acá tenemos lo que viene siendo un cinta marrón. El cinta marrón está antes de la cinta negra de judo o de karate en general, por lo menos en lo que viene siendo judo y karate, que es lo que más o menos sé. Y acá vamos a ver su intento de sparring, o sparring se puede decir. A ver. Es que, por ejemplo, esa técnica que intentó se me hace una estupidez. Ajá. Esa se me hizo una se me hace totalmente irreal eso de derribar con la agarrando nada más de una muñeca. Mm, Eso, la primera técnica que hizo, que giró y lo intentó derribar, ujú, cuando ujú. se me haría algo que haría como digo, alguien que le lleva mucho peso a alguien.
Ujú. Dato curioso, sé que aquí creo que no hay golpes al cuerpo o puñetazos, Ajá. este, pero al tipo, en todo el tiempo que estuvieron parados, le pudieron haber soltado una cantidad de golpes increíble Sí. que en una pelea real no hubiera servido para nada el aikido. Ujú. Ve, justamente eso. Sí. Pero es que entonces ya no es deporte de autodefensa ni arte marcial, ya es un deporte nada más. Okey, no sé si eso es real, pero sí se vio muy vistosa al menos. A ver, el que más usado es a ver, el más usado incluso en MMA vendría como el que se hizo acá, que es el Sotogeri, que simplemente es poner tu pie atrás de la persona para que se trompiece, se podría decir. La que todo mundo se sabe para adelante. Ajá, el Sotogeri es lo básico, se podría decir. Luego hay bastantes, tan solo vamos a ver esto, gente. ¿Qué son esos golpes? Según supuestamente lo que sería el Kung Fu animal, casi lo que serían las películas de Kung Fu, pero lamentablemente creo que aquí es la única vez que el Aikido tuvo éxito, pero por el practicante al que se enfrentó. Ahí no estoy usando aikido, estoy usando box, ¿no? Ajá, según acá era reglas de MMA, según. Pero es que, por ejemplo, ahí es lo que te decía, por ejemplo, en una pelea larga, sin fuerza, o sea, por ejemplo, ahí hizo un bloqueo sin fuerza, que si llevaba impulso al golpe, no lo paraba. O sea, por ejemplo, Ujú, hubo como una contra ujú. que si fueran pelea, Es que es como hasta, por ejemplo, la explicación que estaba dando acá. El boxeo evoluciona constantemente, ya sea para bien o para mal, se podría decir, pero porque hay pero es que competición. el boxeo ya llegó en el momento que ya está evolucionando para mal. Ah, pero aún El así detonante fue Mayweather. El sí es, detonante hizo de que explicación rápida, la postura de Mayweather se pone de ladito porque en el boxeo no puedes dar golpes en la espalda y en la nuca. ah, Entonces como que limita mucho los ángulos de golpe. ¿Qué pasa? Que en una pelea real eso no serviría porque en una pelea real te pegan en las piernas, golpes bajos, cara, espalda, nuca, es como por ejemplo, culos. es como por Entonces ejemplo, sí, en en MMA defensa de está Mayweather, prohibido los golpes también en la nuca, como en la mayoría de los deportes o en general competiciones legales, pero pero eso ya es por seguridad. Eso esto sí ya ya es es por por seguridad seguridad, porque realmente pero sí, en ahí sí ya cuestión es más general, serio. en MMA no puedes poner la defensa por el tema de que no solamente que te peguen en la nuca, sino porque nunca vas a entregar la espalda. Y esa posición das también la espalda, se podría decir. En Una MMA barra, tienes que... Ajá, eso y aparte se podría decir que la técnica, si no te conectan un golpe, se podría decir te conectan una patada. la otra cuestión de eso, que yo dije del boxeo que ya está evolucionando para mal, y también fue Mayweather uno de los principales en hacerlo popular eso, el golpe para marcar el punto nada más, el Ujú. jab rápido.
ganas por puntos, pero realmente en una pelea real, ¿qué daño vas a hacer el otro? Una pelea real no va a hacer ningún daño con un jab, nada más que lo... Se dice marcar el golpe, el apenas conectar el golpe, pues. Entonces, apenas conectas el golpe no haces daño. Entonces, el boxeo ya empezó a evolucionar para mal, realmente. Si es de autodefensa, si es como deporte, pues, que inventen lo que quieran. Ajá, pero bueno, continuamos. Pero bueno, en cuestión práctica, A ver, gente, la idea de los videos es buena, evolucionar un ajá, arte marcial obsoleto es muy buena, de admitirlo. es muy buena como tal, se podría decir, pero aquí el tema básicamente, gente, ya para ir terminando, vimos combates de Wing Chun, vimos combates de lo que viene siendo Aikido, bueno, sparring, mejor dicho, y aquí el tema viene siendo, ¿son funcionales? Bueno, gente, ahora pasamos al tema de enlistar artes marciales. Antes de comenzar, se podría decir bien con la tier list. Aquí va a ser la tier list en opinión personal, como tal. ¿Cuál es la que tiene mejor desempeño? No vamos a entrar en tema de defensa personal, porque pues voy a entrar en tema de puro MMA. En defensa personal tal vez podrían variar mucho dependiendo del entorno donde se hace. Por ejemplo, si estás en concreto, yo no sería tan pendejo como para aventarme un suplex alemán, la verdad. Si estás en concreto, porque te vas a fregar tú solito. Judo podría medio ayudar, pero ese es otro tema. Vamos a entrar en tier list de cuáles serían las más efectivas en opinión personal para MMA. A Y ver, se podrá... Aro, ¿me escuchas? Sí, Ok, mira, hay varias de las que no sé. ¿Qué te parece si mediocre en lugar de agarrarlo como un término de qué tan bueno es, lo agarramos como un término de desconocimiento? ok, Mejor. ok. A ver, momento para Porque, editar por otra ejemplo, vez. Bueno, gente, comenzamos con la tier list, gente, de las artes marciales barra deportes de contacto que creemos más útiles para MMA. En lo personal se podría decir solamente para MMA, para lo que vendría siendo defensa personal dependería mucho para un vida aparte, porque depende mucho del entorno, porque hay varias artes marciales que tú las haces, pero obviamente estás en el tatami o estás en lo que viene siendo un ring. No es lo mismo un derribo, una proyección en el concreto que en una área más o menos protegida. Pero bueno, vamos a comenzar, gente. Tenemos desde lo que vendría siendo triple S, o sea, ya sería el TOC acá, bastante bueno y efectivo, buena, regular, mediocre, que aquí lo vamos a agarrar para lo que viene siendo artes marciales que desconozcamos, se podría decir que no estemos tan seguros, poco o nada efectivo, y básicamente el de reza o corre, pues son artes marciales que en lo personalmente no valen nada, en lo personal, donde al contrario aprenderla yo diría que sería más desventaja. Comenzamos rápido, gente. Acá vamos a poner directamente al kickboxing. Kickboxing depende mucho, pero yo lo pondría en un lugar donde estaría bueno. ¿Por qué? Hay varios peleadores de MMA que su base era el kickboxing, pero bien lo que viene siendo empresas como por ejemplo K1, verga, no escucho. donde agarran reglas como kickboxing, hay más peleadores de Muay Thai y tienen mayor efectividad que enteramente aquellos que se metieron al tema del kickboxing. Vamos a ver, gente, eso es un tema. Aquí lo ponemos en buena. Ahora vamos con lo que viene siendo la capoeira. Capoeira. Aunque ustedes no Es lo que el crean, capoeira creo que sí tiene, creo que se ha estudiado inclusive el capoeira, con la cuestión de qué tan, por la física, por así decirlo, ¿no?
de qué tanta lógica tienen sus patadas y creo que inclusive hay patadas que se ven ficticias y hasta donde llegué a ver alguna vez, y no digo que sea verdad, decían que sí podía llegar a ser efectivo. Eh, sí conozco un peleador de capoeira, de hecho ganó uno de mis torneos favoritos También, de también escucho. Japón, pero, a ver, probando, probando, ¿ya se escucha? Kaiser, Hablar tanto. a ver, probando, hablando, A ver, habla de nuevo. momento de Ya, sí, ya, edición. ya, ya, A ya, ver, ya, ya. bueno, en cuestión, gente, retomamos esto, en cuestión la capoeira. Es un arte marcial que si bien podríamos considerarlo similar al Wing Chun, Kung Fu, Tai Chi, etcétera, yo sí mínimo conozco un representante, por lo tanto lo voy a poner en regular. Porque depende mucho cómo lo adaptes, la verdad. No es un arte marcial desconocido para las MMA, pero lo voy a poner en regular. Nada más por su representante como tal que yo conozco y ubico. Pero bueno, lo ponemos en regular. Ahora vamos con lo que viene siendo el sumo. Este, sin dudarlo, ya sé dónde ¿Qué? ponerlo. El sumo. Ok. Creo que concordamos que estaría acá, ¿no? Sí, es que el sumo me pasa lo mismo que con el aikido. Yo digo que tienes que tener mucha diferencia de peso para que sea efectivo. Y Ajá, realmente, entonces, ¿para qué necesitas aprender un arte marcial si ya le tienes una diferencia enorme de peso a alguien? No te va a hacer nada. ajá. Más aparte que recordamos que el sumo en las primeras ediciones de UFC fueron de los últimos lugares. Básicamente nada más recibieron golpes a lo idiota. No, Y y aparte bueno, no es como que sirva para defensa personal contra una navaja o algo por el estilo. Entonces, ajá, bueno, de ambas formas, que aunque dices que defensa personal estaba descartado, de ambas formas sí es eh, corre. sí, es reza o corre, se podría decir. Ahora vamos, se podría decir, con un arte marcial que tiene dos derivados, gente, y es el taekwondo. ¿Por qué dos derivados, gente? Está el WTF, que si no mal recuerdo en tiempo actual ya no es WTF, sino nada más WT. Esto, ¿cuál es la diferencia? El WTF anteriormente, así se llamaba, ahora WT, se podría decir que es el taekwondo olímpico, el más deportivo. Después se hizo el ITF. No, reza, corre, definitivamente. Entre más deporte sea un arte marcial, menos efectivo es. Bueno, para esto va efectivamente para el MMA. Yo lo pondría en lo que viene siendo el apartado de, híjole, poco efectivo. Híjole, es que sí hay varios representantes de Es Taekwondo. que, Es es que, que por mira, ejemplo, la cuestión con el competitivo del taekwondo actualmente, y es lo mismo que yo te recriminaba al boxeo, es que ya hay reglas y técnicas que ya no sirven para realmente ganar en una pelea de MMA, por ejemplo. es que, por ejemplo, sí hay No, no, representantes no, del no, Taekwondo no, en MMA, no, 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 pero principalmente por la adaptabilidad. Pero vamos a ponerlo acá pero en poco o nada mira, efectivo. la cuestión con eso es que sí hay representantes de taekwondo en eso, pero saben otras cuestiones, lo adaptan, Sí. no es tal cual un nada más taekwondo. O sea, si fuera nada más taekwondo, te lo valdría, pero si es con otros conceptos de otras artes y adaptándolo, ya no es taekwondo, ya es otro aspecto, digamos así. Ujú. Bueno, otra cosita del WTF o WT actualmente es que es la rama del taekwondo que te tienes que poner espinilleras, te tienes que poner el peto como sale en las olimpiadas, vaya la redundancia. Y ahora vamos con su hermano, que es el ITF. El ITF es un tanto más parecido al karate, en cuestión de que ahí sí se valían golpes a la cara y va sin tanta protección. Es como el taekwondo entre comillas que se quiso hacer para lo que viene siendo más como defensa o combate, se podría decir, legítimo. Este en lo personal conozco unos cuantos practicantes, lo voy a poner en regular al mismo nivel de la capoeira, porque depende mucho. Las patadas de taekwondo, si lo adaptas bien en MMA, obviamente no solamente con el puro estilo, porque MMA es combinar todo, pueden ser medianamente bien utilizadas. Lo ponemos en regular. Ahora vamos con el ninjutsu. Este, por lo menos sin dudarlo, yo lo pongo en rezo corre. ¿Por qué? El ninjutsu actualmente no hay un conocimiento exacto de cómo actuaban los shinobis en Japón. Los que escuelas de ninjutsu son los más grandes magdoyos que hay. Normalmente te enseñan manejo de Sí. armas, pero no hay como tal, se podría decir, una guía exacta, porque ese conocimiento se perdió. Y en segundo lugar, lo que te enseñan es jiu-jitsu japonés. Y tampoco es jiu-jitsu puro japonés porque también se perdió mucho conocimiento.
Por lo tanto, lo pongo al nivel de sumo. Si te dan con Da- un machete, obviamente tienes ventaja en defensa personal, pero en MMA no creo que lo vayas a aplicar. A ver. Dato curioso, el karate está próximo a ser algo parecido, porque tantas escuelas patito que se va a perder el Ajá, conocimiento real de lo que era. sí. Es como, por ejemplo, acá vamos a poner lo que viene siendo entrando ya en el tema, gente, Kung Fu. Depende mucho el Kung Fu, porque China también se ha vendido muchas grandes cosas. Por ejemplo, no me acuerdo bien del nombre del practicante de supuesto Kung Fu Shaolin que destacó en K1, que me acuerdo bien de su pelea, se podría decir, contra... No, no era contra Rotan. Se me olvida el nombre del otro practicante de Muay Thai, pero bueno, él era más como, como una atracción más como se podría decir publicitaria para China que practicante de Kung Fu Shaolin real. Pero nada más porque se podría decir, yo considero que no llega a lo que viene siendo Reza y Corre, dependiendo, muy dependiendo del estilo y el practicante. Yo lo voy a poner en lo que viene siendo poco efectivo, nada efectivo, pero con ganas de ponerlo acá. ¿Tú qué opinas? Yo lo pondría en poco, muy poco. Es que sí habrá cosas que sirvan, pero serán muy pocas. Yo diría que muy poco efectivo, tirando a nada. Tal Acá, aquí lo cual, ponemos. Ahora vamos con Sambo, gente. Uy, Dios mío. El judo ay, ruso no sé por... nada. El Sambo lo voy a poner en lo que viene siendo buena gente. Ha tenido muy buenos peleadores, pero también es un arte marcial que yo diría que dependería mucho de la persona, pero sí ha tenido muy buenos exponentes en MMA. Sambo básicamente es parecido en judo, obviamente no de tal manera, pero tenemos derribos, sumisiones, proyecciones. Efectivo de cierta manera. Aparte que Kavik, si no mal me equivoco, era especialista en Sambo de cierta manera también, si no mal recuerdo. Por lo tanto, lo vamos a poner en bueno. ¿Por qué? Porque no es como que tenga tantos participantes en MMA, pero los que tiene se podría decir si son efectivos. Hablando principalmente de las principales empresas de MMA a nivel mundial, como vendrá siendo One Championship o UFC. Ahora vamos con el tema del Tai Chi, gente. Aquí está muy entre reza y corre y Creo que es lo poco o mismo nada efectivo. que dijimos del Shinobi y lo del karate, ¿no? Se perdió mucho por lo popular que en un momento se hizo, ¿no? Más que por lo popular, de hecho el Tai Chi y el Wing Chun nunca se hicieron tan populares fuera del cine, pero en el propio China, incluso donde debería de haber más conocimiento, son muy cuestionables. Si no, pregúntale a Xiu Xiaodong que le partió el hocico a la mitad, literal. Y ya vimos que sí pueden adaptarlo bien, pero cuesta adaptarlo y tienes que meterle otras artes marciales para que tus técnicas sean efectivas. Por lo tanto, Entonces el... sería como esos artes marciales que nacieron siendo no eficaces, pues. Ujú. Estoy entre lo que vendría siendo nada más porque el sumo y el jiu-jitsu se me hacen muy fantasiosos pero exagerados. Bueno, el sumo nada más en su propio deporte tiene éxito, pero porque necesitas una superioridad física impresionante de peso. Pero bueno, se podría decir el tai chi yo lo pondría en lo que vendría siendo el apartado, ay Dios, poco o nada efectivo o reci Yo corre lo ahí. pondría, A ver, es que yo lo pondría en res y corre, porque si sirve alguna técnica no vas a causar daño porque lo haces tan rápido que prioriza la velocidad sobre la fuerza. ajá, bueno, pasamos, se podría decir, de hecho acá me equivoqué, gente, puse el Wing Chun y Kung Fu, bueno, es parecido, acá los voy a poner en los mismos lugares, porque este es parecido. Obviamente sí, y no al mismo tiempo, pero lo voy a poner el Kung Fu como tal acá, porque había puesto el Wing Chun cuando estábamos hablando del Kung Fu. Bueno, gente, ahora vamos con el tema del Aikido. Yo diría que se podría Órale. decir, podría estar en lo de reza y corre, o en lo que vendría siendo el tema de poco nada efectivo, pero por ser un tema como entre comillas, muy entre comillas parecido al grappling, que no incluye golpes, en el momento que quieras agarrarle se podría decir el brazo a alguien, te pueden mandar con lo que viene siendo con un buen golpe de cloroformo. Yo sí lo voy a poner en reza y corre. Un buen golpe de cloroformo. Un desmayo al fallo. Ajá. Ahora acá el Krav Maga lo vamos a poner en mediocre porque desconozco por lo menos si acá el Krav Maga no he Sí, visto participantes de nada en MMA. justo es lo mismo, hay un desconocimiento masivo, porque creo que en sí es, creo que de Irak, algo así, ¿no? Es de Israel, si no mal recuerdo, más basado en la defensa personal. Por lo tanto, no tendría que estar tanto en esta lista. Por lo tanto, lo voy a poner a mediocre, pero muy bien.
por algunos videos igual de fantasiosos que el Wing Chun lo podría poner en poco no de efectivo o hasta en res y corre, porque he visto Si videos hablamos de lo que hay aquí en, ¿qué es Oriente? Sí, es Oriente, ¿no? O en en Occidente, Occidente. ¿no? Sí, en Occidente. Ajá, lo que hay aquí en Occidente, sí se debería de poner como corre o reza, pero el desconocimiento real del que es el Krav Maga, yo diría que por desconocimiento lo pondríamos en mediocre. Ajá, lo vamos a poner en Porque en mediocre una de por esas es la desconocimiento. mera polla, el original, y aquí lo transformaron de una forma Ajá. que te resulta siendo bien inútil. Bueno, gente, ahora pasamos con los pesos pesados. Tenemos el Sanda, la evolución del Kung Fu efectiva, se podría decir. Aunque yo diría que estaría entre el kickboxing, más o menos. Muy similar en lo personal. He visto unos cuantos practicantes medianamente competentes, pero yo no lo pondría muy arriba del kickboxing. No lo pondría ni en bastante efectivo, ni tampoco en lo que viene siendo regular. Yo lo pondría en bueno. El Sanda se podría decir es Kung Fu, pero más enfocado a la MMA. Desde ahí, desde que se quitaron los movimientos como de mucha decoración y muy sobre todo cansado, se podría decir, con una postura más deportiva, más efectiva, yo el Sanda lo pondría en lo que viene siendo en bueno. Ujú. Vamos a ponerlo en bueno y ahora va con las artes marciales, se podría decir, que ya comenzaremos a inaugurar el TOC S con lo que vendría siendo el Jiu-Jitsu brasileño. Mira, yo lo pondría en bastante efectivo, ¿sabes por qué? Porque si realmente peleas como un jiu-jitsu, no ocupas striking. Entonces también puede, por ahí es una desventaja el que tu oponente sí suelte golpes y tú no sepas cómo soltarlos. Ujú. Bueno, como tal se podría decir como sería en MMA, yo lo pondría así en Es que S, pero por el tema de que yo en SS, yo no pondría ninguno, inclusive, porque no hay ninguno que sea excelente, que sirva para todo. ajá, pero por ejemplo, acá lo haremos, se podría decir como por la combinación de todos ellos en SS, lo que te serviría aprender en MMA. Por eso en ese apartado, en explicación, sí pondré el Jiu-Jitsu en SS, pero ahorita van a ver cómo. Lo ponemos Es que acá, Jiu-Jitsu es de los más efectivos, total. ajá, es el que pues básicamente reina en grappling, se podría decir. Si no sabes Jiu-Jitsu, sí estás en una Es situación que bastante jodida. siempre y cuando a Jiu-Jitsu lo complementes con un boxeo eficaz, no un boxeo de Ajá. deporte, ¿cuál tú dirías que sería el deporte que usa mejor las piernas Muay Thai. para golpear? Ok, Muay Thai entonces, Clinch. Es que mira, a ver, vamos a hacer esto. Un momento. Ahorita ya pusimos al Jiu-Jitsu en doble S. Vamos a inaugurar ahora el bastante efectivo, pero no doble S. Se podría decir efectivo, pero no doble S, dependiendo cómo lo adaptes. Acá ujú, inauguramos el tema con lo que viene siendo karate, gente. Depende mucho el estilo. El deportivo que sería y como el el maestro. WTF y el maestro y el dojo, todo. Pero el deportivo es que sería como el WTF, que es el taekwondo olímpico, sería el estilo Shotokan. El estilo Shotokan ese yo diría que a pesar de que sí hay varios peleadores que lo han ocupado, pero son adaptar principalmente mucho. Es el más deportivo. El más útil de los estilos de karate yo diría que sería el Kyokushin, que es el más efectivo a pesar de que no tiene golpes a la cabeza. ¿Por qué? Porque te enseña codazos, te enseña la Low-Ki, que es la patada principal. La Low-Ki yo ya Ok, lo pondría hoy en día en la MMA como lo que vendría siendo el Jack. La básica se podría decir. Y ok, luego como con tante. ajá, como se podría decir, pero bueno, fuera de eso también está el estilo Goju-Ryu, el Chorin-Ryu, que serían más parecidos a los estilos originales de Okinawa, pero se podría decir tampoco he visto tantos practicantes de esos estilos llegar a las MMA, he visto más el karate Kyokushin, pero bueno, lo pongo en bastante efectivo dependiendo cómo lo sepas adaptar, porque depende ¿Y cómo cómo lo te lo sepas adaptar. enseñaron? Cómo te lo enseñó ni cómo lo adaptes. Por ejemplo, hay catas del karate que te sirven y hay otras que no las utilizarías en nada. Se podría decir, nada más es como la base No, para aprenderte. no, yo lo digo por la cuestión de los puntos, porque ves que luego hacer Ajá. golpes sin daño, aunque el movimiento sería eficaz, no recibes daño, entonces tampoco como que te curtas, por eso es que lo decía. Ujú. Es que, por ejemplo, el Shotokan, que es el más deportivo, es de puntos, se podría decir, casi por puntos. Ahí te andan expulsando si le llegas, se podría decir, a noquear a un oponente. Ajá, Por pues sí, eso, aguanta. ahora sí, gente, continuamos. El tema del karate es que depende mucho del estilo, depende mucho así, del dojo donde te lo enseñaron. Y se podría decir depende de muchos factores de saberlo adaptar.
Pero yo diría que por lo menos en un tema de striking sería bueno aprenderlo, pero no estaría en el top de la MMA actualmente. Ahora, aquí va a haber algo que supera al karate en lo que viene siendo bastante efectivo. Y es el kudo, gente. El kudo se desarrolló por parte de un practicante de karate Kyokushin, el cual se sentía como frustrado por no poder dar golpes a la cara y decidió crear su propio estilo. Durante un tiempo antes de hacerse como tal arte marcial el kudo, se tomó como un estilo de karate adicional, pero después incluyó lo que viene siendo también el judo, lo cual te da grappling y te da striking. Por lo tanto, se podría decir tienes un arte marcial completo. Por lo tanto, se podría decir estaría más adelante del karate, pero todavía no llega a lo que vendría siendo el TOC para MMA. Pero el kudo yo lo diría que son las artes marciales mixtas japonesas. Por lo tanto, el A ver, kudo, está muy completo. ajá, Así como lo escucho, muy completo. ajá, porque ese no solamente te enseña striking. Si uno se pone a ver, por ejemplo, el taekwondo, el karate normal, el sanda, el wing chun o el aikido, nada más te enseñan, se podría decir, o intentan enseñar grappling o te intentan enseñar striking. Pero el kudo básicamente es las MMA japonesas tradicionales. Te enseñan la base del karate y te enseñan la base del grappling. Está bastante completo, pero no estaría al 100%, por ejemplo, es judo y karate. Estilo Kyokushin, y si no mal me equivoco, también implementa algo de otros estilos, pero lo pongo acá en bastante efectivo, porque ya luego entramos en el tema de lo que viene siendo el que para mí, junto con el Muay Thai, representa los pilares principales para el striking en MMA, que es el boxeo. El boxeo es uno de los pilares del striking, también sabiendo cómo lo vas a adaptar, pero es uno de los más eficaces, se podría decir. Un buen juego de boxeo le complica un chingo la vida a cualquier practicante de lo que viene siendo MMA que se especialice en grappling. Ese es, Es que el soy testigo yo eso. boxeo sí es muy bueno, pero como digo, dependiendo la guardia. Más que Ajá. nada lo de la guardia. Y un poco la regla de no golpear la espalda es lo que más dificulta al boxeo evolucionar sobre la eficacia. Ahora vamos con el segundo más efectivo en striking, gente. O bueno, el que se complementa. Muay Thai. ¿Qué les podemos decir? La low key más demoledora que te hace reflexionar dos veces por intentarlo aprender. Tenemos rodillazos, tenemos codos, tenemos, se podría decir, Tiene patadas bastante tiene llaves eficaces. también. Tiene barridos, tiene algunas, se podría decir, proyecciones, de cierta manera, pero se podría decir no tiene grappling, pero tenemos codos, tenemos, se podría decir, rodillas, tenemos golpes, y se podría decir que también tenemos lo que vendría siendo, si no mal recuerdo, no sé si esa parte o era un derivado del Muay Thai o el original, no recuerdo bien, ahí sí les queda de ver, gente, pero es el Muay Boran, si no mal recuerdo así se pronuncia, que es incluso incluía cabezazos. Tenemos un arte marcial de Strike que te enseña a golpear casi con todo lo que puede servir de arma de tu cuerpo. Y combinado con el boxeo, que es donde yo siento que de cierta manera medio llega a flaquear, entre comillas, combina boxeo y Muay Thai y te haces una maldita bestia, ya no le vas a tener miedo a un boxeador. Es que Ahora esos 3 vamos, están arriba, yo creo que son la definición de si los combinas, es la base de todo, ¿no? ajá. Ahora vamos con la segunda base que ayuda mucho al grappling, gente, y el que segundo la segunda arte marcial que más reina, que es la lucha, el wrestling, la lucha olímpica, se podría decir. Pregúntenle a Bueno, Bro la lucha libre Lesnar. no la No, no, tomen como ajá. como la lucha olímpica, no creen que no creen que de repente va a pasar ahí el Rey Misterio. No, 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 no. Lucha, se podría decir la lucha olímpica, la lucha grecorromana, la lucha colegial que muchos le dicen. Esta lucha es la que reina junto con el Jiu-Jitsu, gente, para grappling. Esta es la única razón por la cual Bro Lesnar consiguió el campeonato mundial de UFC. Después se enfrentó a la gravedad de no saber striking a ciencia cierta y pues Cain Velázquez se lo hizo saber muy bien. Pero bueno, la lucha y el Jiu-Jitsu, lo vamos a poner acá los dos juntos. Estos dos te hacen un maldito monstruo en MMA. Uno te ayuda a lo que viene siendo los derribos, las entradas, el control y el otro al sometimiento en el suelo. Ahora, vamos con el judo, gente. El judo aquí varía mucho. Lo voy a poner, lo quisiera poner acá, gente, porque acá, en lo personal, yo soy más grappler que striking, en lo personal. Si yo fuera decisión propia sin ser tan neutral o intentar ser neutral, pondré estos tres cabrones. Lucha te ayuda para los derribos, se podría decir. Judo también, pero principalmente derribos cuando tienes al enemigo de espaldas contra lo que viene siendo la jaula. El judo te puede ayudar con sus proyecciones.
pero también es como el karate, debes de saber adaptarlo. Igual tiene sumisiones, pero se podría decir estos tres yo los pondría para hacerte imparable en el grappling. Tal vez muchos practicantes te dirían que tal vez incluso el judo lo bajarías acá y pusieras sambo, que es entre comillas similar, pero yo sí diría que mínimo 3 de grappling para que así no tengas miedo de que te lleven a la lona, porque los striking tienen un montón de miedo de que los lleven al suelo y es entendible, pero con estos tres estaría más que sobrado, pero por su necesidad de tener como el karate alguien que lo sepa adaptar bien, lo pongo en bastante efectivo. Nada más por eso. Y ahora este último, si no mal me equivoco, creo que era Cash Wrestling. No alcanzo a ver. Este sí, lo vamos a poner acá en mediocre, pero porque no alcanzo a ver qué arte marcial es. Es un suplex, podría decir que es lucha, pero acá ya está. Por lo La tanto, es lucha, es Cash que creo que la Wrestling. lucha olímpica y la grecorromana creo que son diferentes, no estoy seguro. No, es que acá está la base, pero este lo pongo acá porque no alcanzo a ver, literalmente. Acá viene lo escrito, pero no lo alcanzo a ver ni yo. Este lo ponemos en mediocre, pero por el simple hecho de que no lo alcanzo a ver, como el Krav Maga. Al no saber qué es lo que está viendo esta imagen, se podría decir en la tier list que vi, lo pongo acá. Pero así quedaría, gente, como les digo. Acá se podría decir, por lo menos en esta tier list, lo ideal sería boxeo, muay thai, lucha y jiu-jitsu brasileño. Con esos cuatro, como dice mi maestro, ya tienes la mesita para servir la mesa de putazo, se podría decir. El chef putizas va a servir ensaladas hoy, dicen. Ajá, esto literalmente son cuatro pilares. Tienes pilares en striking y tienes pilares en grappling. Es como estar completo al 100%. Sería la MMA en su máxima A ver, expresión. el que como los describiste y de los únicos dos de los cuatro que hay hasta arriba que realmente yo tengo conocimiento son de boxeo y jiu-jitsu muy poco. Pero por como lo describiste, el más completo es Muay Thai. Ajá. Que el Muay Thai flaquea de repente, por ejemplo, disculpen la pronunciación, flaquea de repente en lo que viene siendo combinaciones como el boxeo. No digo que sea Es malo, que, es bastante bueno, pero ahí es es que donde ahí es yo lo digo que que el boxeo complementa. Por eso es que digo, es como es el que más cosas abarca, porque el boxeo nada más te usa lo que son la cintura y el brazo y digamos que la cintura para arriba, quitando la cabeza. Es como del Y el boxeo, yo diría. jiu-jitsu no te ayuda en agarres, en llaves, pues. Pero a lo Ujú. que vi, el que te hace ocupar la gran parte de todo tu cuerpo es el Muay Thai, o como lo describiste. Ajá, es que el Muay Thai es excelencia pura, pero flaquea en algunas cosas que el boxeo sí tiene. Por ejemplo, el boxeo yo diría que si lo combinas con Muay Thai ya te haces al artista principal de striking efectivo al 100%. Que ya en lo personal, y ya necesitarías un chingo de tiempo, porque para aprender un arte marcial necesitas tiempo y dinero, y Demasiado. empeño, y todo lo que tú quieras ponerle. Pero si ya fuera para hacerte un artista ya a nivel querer llegar a ser campeón absoluto, ser un maldito monstruo, yo lo pondría así, como les digo. Lucha, jiu-jitsu brasileño, judo. El judo es más por gusto mío, muy bien lo puede reemplazar el sambo. Para tener lo que viene siendo 3 de grappling. Y para tener 3 de striking, yo pondría a lo que vendría siendo el karate. Porque si bien podría poner al kudo, que es el más completo, se podría decir, ya tiene, se podría decir lo que vendría siendo acá el judo opuesto. Por lo tanto, se podría decir, yo pondría al karate, Muay Thai y boxeo. Con estos tres, si depende del estilo obviamente del karate, pero si lo sabes adaptar estos tres te pueden llevar a la cima. Y con tres de estos monstruos de grappling, ya con estos tienes, se podría decir como tal, una base sólida para que ya nadie te llegue a sorprender. Aunque este del karate muy depende de la persona, porque he visto varios practicantes de Ok. taekwondo que muy bien podrían estar acá en lugar del karate. Nada más sería como para enriquecer más lo que vendría siendo el striking, poner una tercera arte marcial. Ese sería gusto personal. Luego también hay que aclarar una cosa. El striking es bastante bueno en MMA, pero en los últimos años, en los últimos tiempos, el que está reinando es el grappling. Por lo tanto, se podría decir, incluso podría ser Muay Thai y boxeo, y nada más le agregas o el sambo o el judo para ser una bestia en grappling, porque el grappling es el que está reinando. Tan solo te enseñan cuando se te complica la vida con un boxeador, con un striker, simplemente inténtalo llevar al suelo, y ahí es donde se Algo acaba el así, no, peligro. no, es que, con que, para, ¿cómo decirlo? Realmente el que se me hace más eficaz de entre todos estos es el Jiu-Jitsu. Ujú. Ahora vamos a algo. Esta es la tier list que más o menos como quedó gente linda que está viendo este podcast.
Pero vamos a ver qué es lo que dice UFC. ¿Por qué? Porque UFC tiene sus propias estadísticas. Tiene su propia a ver, Acá Jiu-Jitsu tenemos las brasileño, estadísticas de qué es wrestling, lo que ha boxeo, reinado principalmente en campeones. Muay Thai. Acá tenemos obviamente un dominio con Oye, 22% de a Jiu-Jitsu. ver, tantito, tengo una curiosidad, ¿por qué MMA? O sea, ¿no MMA se supone que es todo englobado? Es todo englobado, pero son los estilos que más utilizan ciertos peleadores o los que No, más han no, o integrado para sea, es tener que éxito. es que el arte, el MMA tal cual no es un arte marcial porque engloba todo, hasta donde tengo entendido, ¿no? Ajá, engloba todo, pero estos serían como los estilos más efectivos en la práctica ya puesta en MMA. Esto también No, son no, 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 estadísticas de es que UFC. no me entendiste. A lo que me refiero es que en sí esto ya, Ah, este de aquí. ajá, eso ya me entendiste, ya, o sea, la Sí, gráfica en sí ya es MMA, ¿no? en ¿Por qué algunos hay MMA gimnasios, ahí en el MMA? así, aunque en teoría la palabra MMA embarca todo lo que puedes meter, se podría decir, hay una variante, y es que hay gimnasios que te enseñan ya todo en globalizado, ya sin tener que aprender todo de uno por uno. Te enseñan lo básico de boxeo, te enseñan lo básico de grappling, y se podría decir, he estado muy, pero muy liviano, pero nunca profundizan en lo que viene siendo cada arte marcial. Por eso lo toman como estilo de MMA. Pero en opinión personal no es recomendable porque depende mucho del peleador. Hay varios peleadores que comenzaron de lleno a MMA. O sea que van a un gimnasio y ya te enseñan patadas de Muay Thai, pero algunas, no todo lo que es Muay Thai. Te enseñan combos básicos de boxeo y te enseñan lo que viene siendo algo de grappling y algunos Ah, o sea, movimientos de es Jiu-Jitsu. como todo resumido en pocas palabras. Ajá, ese ya sería como intentar hacer un estilo todo unido, pero hay deficiencias. No vas a tener la Ok. misma técnica que si estudias solamente Jiu-Jitsu brasileño y ya luego vas complementando como dijimos, que si aprendes este nada más te va a enseñar lo básico. Pero bueno, acá lo que resalta en las estadísticas de la UFC, que el Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu brasileño es el que reina. De ahí le sigue la lucha, Sí, el boxeo y el Muay Thai, justamente los que habíamos dicho. sí, Tan solo, es que son los cuatro que más van a servir. Sí, porque es que tal cual se complementan entre sí todos. ajá, acá el Jiu-Jitsu es superior, gente. Acá tenemos la lucha, que es el segundo más grande. Y si es que la lucha te da mucho control, gente. También sabiendo cómo adaptarla, pero pues obviamente te da un control bestial. Acá La tenemos lucha el boxeo. greco-romana. Ajá, la lucha. Aunque bueno, creo que en inglés sí le dicen como la variante de lucha libre, pero ahí mismo ellos se confunden, porque ellos nada más le llaman wrestling. Pero está el wrestling, el pro wrestling, el de lucha espectáculo y el que te enseñan en la universidad, la lucha colegial, la lucha grecorromana. Y se, Bueno, en la pues, Universidad de Estados Unidos, porque ajá, acá casi Universidad no te gringa. enseñan. Acá creo que algunas enseñan judo, que es la segunda. Por ejemplo, en Japón creo que lucha y judo te enseñan en la universidad. Pero bueno, ya estamos en otros temas. Lo que viene siendo las estadísticas, gente, obviamente aquí reina el jiu-jitsu brasileño con 22%. Incluso estas son las estadísticas de los que han sido campeones, no solamente peleadores. Ah, Son ok. las artes marciales más efectivas en campeones de MMA, principalmente de la empresa UFC. Acá tenemos el jiu-jitsu brasileño reinando, que desde que se hizo la UFC, el jiu-jitsu brasileño con los Gracie fue el que más destacó. Ya de ahí tenemos la lucha, gente. Otra que más destaca, el boxeo con 16%, Muay Thai con 10%, el derivado de todo combinado de las MMA con 9%. Luego tenemos un 6% de kickboxing. Acá tenemos un 7% de otras artes marciales que de hecho acá las engloba. Tenemos, se podría decir, por ejemplo, acá tres campeones de capoeira. Tenemos, se podría decir, como tal de sambo, dos campeones. De aikido, se podría decir, incluso tenemos uno. Acá tenemos de Kempo, que el Kempo pues es el derivado norteamericano del karate. Y el Cash Wrestling, si no mal me equivoco, acá está con un campeón. Y acá tenemos lo que viene siendo el tema después de los otros, tenemos el karate con 4%. El más famoso del karate en UFC principalmente pues fue el Lyoto Machida. También se podría decir acá el karate también te dice cuáles son los estilos más efectivos. Tenemos karate no especificado, tres campeones. Dos campeones de karate Kyokushin, uno de Goju-Ryu, que es de los karates más tradicionales, más parecidos a los de Okinawa. Tenemos un campeón de Shotokan, uno de Chidokan, y hasta se podría decir uno y uno en otros estilos, se podría decir. Y pues acá tenemos, se podría decir, acá las ocho artes marciales ya globalizadas que aparecen acá, las más efectivas. Tenemos 59 campeones de Jiu-Jitsu brasileño, 51 campeones de lucha,
41 campeones de base de boxeo, 27 de Muay Thai, y del que engloba todo que es MMA tenemos 24. Tenemos de kickboxing 22 campeones, taekwondo 7 y de judo 6. Que de judo uno de los más famosos pues fue Ronda Rousey en su tiempo. ¿En Está serio practicaba bastante... ayudó? Ronda Rousey era de judo. Mira, no sabía. Ajá. Que de hecho hay una historia luego que contaremos que su maestro en pocas palabras hizo cagarse de miedo a Steven Seagal, pero es un tema un tema para después. Todos hicieron cagadas así de Steven Seagal, pero bueno. Le huyó una pelea a Jean-Claude Van Damme. Ahí es donde dice todo. Fíjate, dato curioso, y por el video, creo que es buen dato curioso. A la fecha de grabación de este video y se murió Chuck Norris. Ajá, efectivamente. Que Chuck Norris se podría decir campeón mundial de karate, también sabía Kempo karate si no mal recuerdo. Era de los más completos de artes marciales en el cine, se podría decir. Y Aclaración pues, del cine. ajá, del cine. De los más completos en striking, principalmente en cine. No recuerdo, creo que aparte de lo que vendría siendo artes marciales tradicionales japonesas como el karate y el Kempo, que es la adaptación norteamericana, también, si no mal recuerdo, creo que aprendió el que era el antepasado del taekwondo, que ni siquiera recuerdo bien el nombre, pero creo que lo aprendió hasta cierto punto, no recuerdo bien. A ver, pero bueno, esto sería todo por el video del día de hoy, gente. Como les dijimos, las artes marciales tradicionales sí pueden ser efectivas, pues depende cómo los adapte. Y ahora, de rápido, ¿cuáles serían las artes marciales que más se podría decir te pueden estafar? Lo vamos a poner acá, vamos a Karate, subir todo esto de acá. karate. Vamos El a boxeo poner todo déjame esto. desde el principio, porque el boxeo últimamente. A ver, esta parte. Yo creo que para empezar, subiríamos las que no sirven, ¿no? Ajá, pero a ver, un momento, no Ya sé si bajar te todo de lleno o... A ver, vamos a ver, gente. Bajemos todo... Ah, ya no se puede bajar acá. Vamos a hacer algo, gente. Acá en lo que viene siendo Reza o Corre, vamos a poner las que más creo que hay más McDoyos y falsas escuelas. Vamos a comenzar de lleno, gente. Aikido, Tai Chi y lo que viene siendo se podría decir Kung Fu y Wing Chun. Esto de lleno porque nunca se hicieron famosos al 100% en Occidente y los maestros que hay son, la verdad, se podría decir bastante ¿Qué peculiares, hables? por no decir otra palabra. Ok. Ahora vamos a tener uno de los que más se hizo de McDojos, el karate. Hay un Pues yo chingo creo que de... actualmente más. Ajá, hay un chingo de McDojos de karate, gente. Porque el karate fue la primera arte marcial japonesa en hacerse famosa por las películas, por ejemplo, Karate Kid en Occidente, y la que más abunda. Y de un, ¿qué será? Yo diría que en lo personal, en experiencia propia, un 80% de las escuelas de karate son falsas. Y entre ese 80% derivados, porque hay muchos maestros que sí son peleadores de karate legítimos, pero simplemente no sé, no les gusta enseñar de manera correcta, hacen todo como para estafar. Tan solo desde el momento que ves a un niño con una cinta negra y te dice, no es que es cinturón negro en categoría infantil, mis huevos que ahí te están viendo la cara. Cuando te quieren vender las cintas como si fueran una ampliación de un juego, como un DLC, que te Como dicen, un no, DLC. te vamos a dar un curso, y a mí me tocó literalmente en un dojo que te decían, te vamos a dar un curso de 6 meses para que en 6 meses alcances la cinta negra. No jodan, gente, los que saben de karate, la cinta negra cuesta un chingo obtenerla. En general de todo, el llegar a ese grado, yo diría que ya es 6 meses, es muy poco tiempo en cualquier Ajá. cosa. Otra cosa para distinguir un McDojo de karate, que el maestro sea cinta negra, ¿qué será? Se podría decir sexto dan Sexto dan. para arriba. Que le agreguen dans, pero como si fueran ya, se podría decir decoraciones. Cuesta un chingo la cinta negra, gente. Y todavía cuesta un chingo más conseguir cada dan. Ahora, Y por si se llama ejemplo, hay Alfredo más... Adame, peor. Ajá, que creo que de hecho Alfredo Adame es de Taekwondo para Kabbalah. Pero bueno, volviendo al tema principal, gente, eso es una de las cosas. Otra es que te quieran vender todo como si fuera más un negocio en cuestión de, por ejemplo, hay escuelas de karate que son verdaderas escuelas de karate y te permiten comprar el ki, se podría decir, el karategi, en karate su derivado, se podría decir la vestimenta, en un lugar donde tú quieras. No debe de ir lleno tanto de lo que viene siendo tantos logos. Depende mucho, a lo mejor sí, uno o dos parches, sobre todo en competición de repente, pero si está lleno de parchecitos, insignias que tú no sabes ni de qué son,
ahí es donde comienza todo. Esto nada más en karate, porque en jiu-jitsu hasta cierto punto, como dijo en su momento Kaiser, es normal que lo llegue a tener, pero en karate este es el tema, gente. Otra es que tan solo te debes de fijar en el maestro de karate, gente. Si ves que tan solo levanta la pierna y como que ya con eso ya le duele la ciática, teniendo nada más como unos 30 años, ya con eso lo dice mucho. Y también los excesivos precios, gente. Eso es lo básico, pero hasta en negocios que te estafen en general. Y bueno, en otras cosas se podría decir, el que yo diría que le acompaña al karate es el taekwondo, porque de hecho el taekwondo le está Sí. ganando al karate en distribución a nivel occidente. Y hay más dojos de taekwondo y hay más escuelas de taekwondo que dojos de karate, por lo menos en experiencia Bueno, al propia. menos de LATAM, porque en Estados Unidos el karate reina. Ajá, pero por lo menos en Latam ya el taekwondo está acá junto con el karate. Aunque el taekwondo está entre comillas, ¿por qué? Porque por lo menos el WTF, que es el olímpico, no me atrevería tanto a meterlo acá porque de por sí es el desempeño olímpico, allá a fuerzas van a competir, pero pues estaría entre sí y entre no, acá lo ponemos. Pero pues obviamente nada más en el taekwondo olímpico te va a funcionar. Pero serían estas las más falsas que yo considero. Fuera de eso, sí te puedes encontrar un dojo de judo que es un dojo patito, un McDojo, pero no es tan normal. De hecho, hasta no he visto tantos dojos de judo en lo personal, como de kudo. Maldito De kudo jiu-jitsu se va tam, a quedar en en ambas listas. ajá, literal. En lo que viene siendo kudo, no he visto tampoco tantos dojos falsos, pero porque el kudo tampoco se ha esparcido tanto en Occidente. En lo personal, yo tengo un compañero que practica kudo y tiene que ir a la Ciudad de México y le cuesta bastante porque no hay casi dojos de kudo como tal. De sumo tampoco lo he visto porque es un deporte muy, pero muy tradicional de Japón. Incluso creo que hasta de Hawái, pero eso es un tema aparte. Y de sanda. Aquí Sanda lo voy a usar como referencia, gente. ¿Por qué? Porque pongo Sanda y pongo otras artes marciales, porque aquí no están todas las que existen. Hay, por ejemplo, está el tema del Silá, hay un arte marcial incluso mexicana, pero ahí está muy el tema de desconozco. Y también hay muchos videos en YouTube donde se ve muy parecido a lo que vimos en este video, en este podcast, de lo que sería, por ejemplo, el Wing Chun de exageraciones o, por ejemplo, el Aikido, que son casi movimientos poco realistas sin que el participante coopera al 100%. A ver. Y bueno, gente, el Krav Maga lo voy a dejar en mediocre porque ahí desconozco. La verdad, se podría decir. Este lo desconozco. Y este lo pusimos acá como dijimos en originalmente. Ahí sí, ¿sabes por qué? Porque las escuelas de Krav Maga de aquí sí son una estafa total todas. Entonces ahí lo vamos a poner acá. A ver. Sí, al menos en LATAM y en Estados Unidos, todas las de Krav Maga son una estafa. Ajá. O porque Bueno, no ok. son lo que realmente es el Krav Maga, o porque tal cual no saben ni verga. Mm. Y para cerrar ya lo que viene siendo este tema, gente, obviamente, en su concepción, aunque sea una escuela japonesa, la ponemos aquí, no chinguen, el ninjutsu, gente. Obviamente, si te dan de machetazos, te ganan porque te ganan, pero no chinguen, literalmente. El ninjutsu sería lo más rata que pueda haber en escuelas. Porque ¿Y esas sabes qué es lo artes, peor? esas... ¿Eh? ¿Sabes qué es lo peor? Que he visto a gente perder con un bat contra gente que no sabe pelear. Sí. A ver. Por eso no descarten la victoria siempre. Luego el oponente puede ser muy idiota. Sí. Aquí me gustaría poner bajita la mano al capoeira, pero porque igual no he visto tantas escuelas y depende mucho de cómo se adapte, gente. Yo conozco un peleador que ganó un torneo en Japón, se puede decir. Se me va el nombre del torneo, la verdad. No lo pronuncio para no quedar en ridículo, pero sí hay un peleadores que lo han aplicado en MMA. Pero lo pongo acá simplemente porque no creo que haya en primer lugar tantas escuelas y las que puede llegar a ver son muy falsos aquí, por lo menos en versión latán, quitando a Brasil, porque pues es su lugar de origen. Y bueno, gente, acá estaría en la parte de Reza y Corre, en esta adaptación de la tier list, los gimnasios barra, se podría decir escuelas barra dojos, que son más estafa. Diría que es Aikido, Tai Chi, Wing Chun, Kung Fu, Karate, Taekwondo, dependiendo, se podría decir que está en símbolo de entre que sí y entre que no, porque puede que no sea falso, pero pues es el deportivo. Por lo tanto, no sería tanto falso, pero sería la aplicación. Y tenemos también lo que vendría siendo Sanda, que como les dije, el Sanda sí funciona, pero también he visto varias escuelas medio particulares. El Krav Maga y el Ninjutsu yo creo que es el más falso de todos, gente. El Sumo no lo pongo porque de a tiro no hay nada en Latán.
Fuera de Japón, dudo que haya una escuela de sumo. En Japón está ¿Sabes qué es lo todo. peor? Que sí, en Ciudad de México yo sé dónde hay una escuela de sumo. Ok, a ver, Ya es donde estaba, bájalo. Basándonos en la única escuela que hay en México, bájalo. ok, lo bajamos. Que bueno, el sumo no entraría tanto en McDojo, entra en que el estilo no te sirve para nada. Ahí sí se podría decir, nada más en su propia disciplina sirve, aclaración. Pero bueno, aquí quedaría en la tier list de Rezo Corre los estilos donde hay más McDojos, gente. Que obviamente el karate reina en McDojos. Pero fuera de eso también reina el Kung Fu, gente, ya en escuelas de dudosa procedencia. Escuelas patito. Pero bueno, gente, así quedó el video del día de hoy. Le doy las gracias a... Le doy... El boxeo yo lo bajaría. El boxeo yo lo bajaría en más. Porque con escuelas patistas el boxeo últimamente subió mucho. ¿Se vio El mucho? boxeo yo lo pondría en buena, lo pondría. Ya no estaría en ese el boxeo. A ver, lo ponemos en Porque bueno. sí, últimamente al menos ha bajado mucho el boxeo en cuestión de cómo son las escuelas, de qué tan real te puede enseñar. A ver, entonces vamos a aplicar, gente. En todo lo que es rareza de básicamente reza corre en esta tier list, son las escuelas que es más probable que te vean la cara, que sea un McDojo o que sean estafadores al 100%. Porque hay McDojos que sí te enseñan las bases del karate, pero te le enseñan con las patas, gente. Y hay unos que ni siquiera te enseñan las bases del karate, te enseñan cualquier otra cosa. A ver, No pero te bueno, enseñan nada. gente, en lo que viene siendo bueno, fíjate que aquí sí dejaría el kickboxing, porque igual he visto varias escuelas cuestionables, pero no llegando al nivel de McDojo, se podría decir. El Sambo, no conozco tantas escuelas, conozco como 5 de la Ciudad de México de Sambo, y ahí sí no sabría mucho. Ahí tal vez lo subiría un tantito acá. Entonces ponemos Sa- en categoría de escuela, lo ponemos acá. ¿Sabes cuál es el punto de medición para saber que una escuela de boxeo, un gimnasio de boxeo te está estafando? A Una, ver, te ponen a hacer sparring el primer día. Dos, el maestro, entrenador, como le quieras decir, es un mamador completo y a huevo quiere que le llame sensei porque ahora todos se quieren llamar sensei. ajá, que de hecho de ahí ya representaría todo, porque un dato curioso, antes de que prosiga Kaiser, en karate también va lo mismo. Otra cosa para identificar al McDojo es que el maestro te quiera vender que él es una, Una eminencia, eso en todos. una eminencia, se podría decir. Eso y se podría decir que también como tal se podría decir, aparte de lo que ya dijimos, aparte de lo que ya habíamos mencionado previamente, otra cosa muy básica era de que te den trajes de karate que no son trajes de karate. O sea, por ejemplo, he visto escuelas de McDojos que traen el gi, que uno trae, por ejemplo, los trajes de taekwondo en vez del gi de karate. Esa es otra señal muy práctica. Pero bueno, ahora sí ya procedemos con Kaiser. Y otra, y aunque parezca muy estúpido decirlo, y hay gente que sí lo ha hecho y me consta, que el maestro tome técnicas de un anime y te las quiere enseñar. Porque ha pasado, y soy prueba, bueno, a mí no me intentaron enseñar eso por fortuna, pero soy prueba fidedigna de que a un amigo le quisieron hacer eso. Y yo con cara de no mames. Ah, y que no te enseñen sombra, que no Mm, sepan la definición ni lo que es la sombra. Esas son o- las mejores formas de identificar una escuela patita de box. ok. Pero bueno, gente, ya una vez quedando aclarado, como les digo, sería un tier list aparte en cuestión de las escuelas más fraudulentas, de los McDojos, de los estilos que más probable caiga. Y se podrá decir, este es aparte, se podrá decir, porque quedó completamente desordenado a como estaba, aunque fíjense en que el Muay Thai y el Jiu-Jitsu se quedó en tier Sí, pero S, ¿eh? sí, sí, el jiu-jitsu es muy difícil Ujú. porque algo curioso con el jiu-jitsu es que aparte, si te llegan a enseñar mal algo, aún así la llave la puedes ocupar, porque no necesariamente necesitas saber todo el tecnicismo del jiu-jitsu. Ujú. Es como, por ejemplo, en tier S yo puse al judo y al kudo
pero porque no hay espacio para escuelas faltas. Tal vez en judo pueda haber tantito más, pero en Kudo literalmente son pocas las escuelas y las pocas escuelas que hay en territorio, por lo menos mexicano, de conocimiento por lo menos mío, se podría decir son la mayoría, se podría decir reales. Pero se podría decir no descarten que en cualquiera, incluso en Jiu-Jitsu y todo lo que ya vimos, pueda haber Ah, malos sí. maestros o falsas, pero pues son las que muy poco puede llegar a ver. Las que más abundan son las que están acá abajo. Es, por ejemplo, en lucha. Lucha se podría decir, yo diría que igual son escasos, porque hay más incluso, por ejemplo, mi maestro enseña tanto como lucha olímpica como la variante para el deporte espectáculo de lucha libre, pero él mismo te lo Entre, dice. entre más popular o más desconocido sea un arte marcial, más duda. Ajá. Y bueno, se podría decir que de hecho el arte marcial se podría decir, como por ejemplo el Muay Thai, también he visto pocas escuelas, pero las que he visto sí llegan a estar en un top y con una mención más o menos buena. Por lo tanto se queda en lo de hasta arriba. En Sambo, como tal, yo nada más ubico una escuela en el Estado de México. Por eso lo pongo en bastante efectivo, que acá sería como el de puede haber un tantito más de malas escuelas o escuelas falsas. Pero como tal de Sambo lo pongo acá porque puede y al mismo tiempo no, porque son muy pocas. Casi lo que puedo encontrar más incluso serían dojos de judo. Y de kudo, como les digo, por lo menos a mí cuando yo intenté buscar información me costó un montón. Y los que encontré eran, se podría decir, reales, no entraban en la categoría de McDojo. Que de hecho el kudo yo digo que no tendría que entrar de hecho en la categoría de McDojo, porque es un deporte de contacto completo. Es lo más parecido a la MMA, por lo tanto ahí se ven los putazos, se podría decir. Ahí aprendes o aprendes. Porque O otra te cosa que se noquean. me, ajá. Otra cosa que se me olvidaba, el kudo tiene la careta que a mí me gustaría, a mí me gustaría practicar kudo por el tema de lo que viene siendo el daño facial. Yo tengo un tema ocular, gente, y se podría decir la careta del kudo te protege de daño ocular. No te van a romper la nariz, ni tampoco te van a dejar tan madreados los ojos. Obviamente te pueden noquear porque no te protege ninguna careta del cloroformo como tal, pero se podría decir por... Curiosamente, dependiendo, exceptuando golpes a la barbilla en la cara, en la cabeza más bien, Ajá, usar careta te hace más propenso que te noquen, exceptuando golpe por la mandíbula, porque pues es lo que te protege más que nada la careta. ajá, pero ese es el tema, gente. Por lo tanto, el kudo sí lo dejo al 100% ahí. Ahora, bueno, gente, ya vamos finalizando el podcast del día de hoy. Le doy las gracias a Kaiser que estuvo el día de hoy acá con nosotros. Al mismo tiempo que doy un último mensaje para que no se enoje la gente en los comentarios. Bueno, la verdad es que me vale gorro que se enojen, pero se podría decir en opinión personal. Vimos que incluso el Wing Chun y el Tai Chi se pueden adaptar a MMA, pero lo tienes que adaptar, quitándole mucho de lo tradicional. Igual el karate. El karate yo mismo les digo por experiencia propia lo tienen que adaptar para que sea funcional. Se escucha muy estúpido la comparación, pero es como me decía básicamente un pariente mío. Es muy estúpida la comparación, pero es lo único que se me vino a la mente. Es como las personas. Quédate con lo bueno de las personas, no le agarres lo malo. Así las artes marciales. Agarra lo que te pueda servir, técnicas que te puedan servir, que tú crees en algún momento me van a servir en tal deporte, en tal, digamos, implementación, dependiendo dónde estés. Pero se podría decir, si ves que son técnicas que son poco probables que las llegues a utilizar, o que te va a costar mucho utilizarlas, y como el aikido que hay agarres que pueden funcionar, pero en lo que estás haciéndola te pueden meter un montón de golpes, pues no es como sería recomendado. Pero bueno, gente, eso queda por el video del día de hoy.